Síntesis del gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Nota: es importante que los mexicanos conozcan cuando menos algunos datos de por qué en otros países se ha considerado que uno de los presidentes más significativos y trascendentes en aportaciones para resolver la compleja problemática de su país y la mundial en su momento fue don Miguel de la Madrid. A continuación se refieren algunos conceptos respecto a don Miguel de la Madrid Hurtado. La primera parte comprende un resumen de los datos generales de sus ancestros, su origen, formación personal, cargos relevantes en México y en otros organismos internacionales, autorías y títulos de sus textos, algunas condecoraciones y homenajes el día de su fallecimiento. Posteriormente se incluyen 3 capítulos correspondientes a las críticas circunstancias internacionales de los años 1980 a 1990, originadas en los países industrializados que repercutieron en el mundo, en particular la afectación a México y las acciones inteligentes realizadas por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid para superar esa crisis económica que afectó a todos los sectores del país. Don Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en la ciudad de Colima. Sus padres fueron el licenciado Miguel de la Madrid Castro y doña Alicia Hurtado. Su abuelo y su bisabuelo, ambos abogados, fueron gobernadores del estado de Colima, respectivamente Enrique Octavio de la Madrid Guerrero de 1902 a 1911 y Miguel de la Madrid en 1883. Su padre falleció cuando el niño Miguel tenía 2 años. Posteriormente su mamá se trasladó con el niño y su hermanita al Distrito Federal, Ciudad de México. Allí el niño estudió primaria, secundaria y preparatoria en escuelas de gobierno. En 1952 inició la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1955, como pasante, trabajó en el Departamento Legal del Banco Nacional de Crédito Exterior. En 1957 presentó su tesis recepcional titulada El pensamiento económico de la Constitución de 1857, que le mereció la mención de excelencia académica. En 1957 se casó con doña Paloma Cordero Tapia. Procrearon 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. Uno de ellos es Enrique Octavio de la Madrid Cordero, inteligente profesionista, maestro universitario y político sobresaliente. En 1959 imparte clases de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1959 elaboró un manual para estudios universitarios. En 1960 es contratado como consultor de gestión financiera del Banco Central de México, Banjico. En 1963, motivado por el prestigio político del PRI y de la excelencia de gobernante del presidente Adolfo López Mateos, ingresó como miembro y militante de ese partido. En 1963, el Banco Central Banjico le otorga una beca para estudiar maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos. En 1965 es nombrado subdirector general de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1970 es designado subdirector de finanzas en Petróleos Mexicanos, Pemex. En 1972 ocupa el cargo de director general de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1975 es nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En 1979, el 17 de mayo, toma posesión como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En 1980, el 1 de enero, entra en vigor el Plan Global de Desarrollo, elaboración coordinada por su titular, cuyo objetivo
es propiciar un crecimiento del 8% anual del Producto Interno Bruto en todo el país. Durante 1979 a 1981 representó a México en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con otras instituciones financieras internacionales. En 1981, del 9 al 11 de octubre, fue celebrada la Sexta Convención Nacional del PRI. Sus integrantes lo postularon como candidato presidencial. En 1982, el 4 de julio, los resultados de las elecciones fueron 74.3% de votos para Miguel de la Madrid Hurtado, para Pablo Emilio Madero Belden del PAN, 15%, para Arnoldo Martínez Verdugo por el PESUM, 4%, Ignacio González Goyaz del PDM, Partido Demócrata Mexicano, 2%, para Rosario Ibarra de Piedra por el Partido de la Revolución de los Trabajadores, 2%, Cándido Díaz Cerecero del Partido Socialista de los Trabajadores, 1%, y para Manuel Moreno Sánchez por el Partido Socialdemócrata, 1%. En 1982, el 1 de diciembre, asume el cargo de presidente de la República. En 1988, el 30 de noviembre, concluye su periodo de presidente de la República. En 1989, fue invitado por las Naciones Unidas para integrarse a la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y del Caribe. Los integrantes de esta organización publicaron la trilogía de informes sobre la viabilidad del desarrollo sostenible en América Latina, conformada por los textos Nuestra propia agenda, editada en el año 1990. El siguiente, La Amazonia en mitos, en el año 1992, y El amanecer en los Andes, publicado en 1997. Posteriormente, lo propusieron para integrar el Consejo Interacción, organización constituida por exmandatarios de todo el mundo y dedicada a elaborar informes y estudios con finalidad asesora en diversas áreas del ámbito internacional. Presidió los grupos de expertos de alto nivel sobre ecología y economía globales y sobre balance y perspectivas de los progresos y retos de América Latina. Publicaron sus respectivas conclusiones en febrero de 1990 y febrero de 1998. Asimismo, ingresó en el Consejo Internacional del Centro Shimon Peres por la Paz. De enero de 1990 a diciembre de 2000, fungió como director general del Fondo de Cultura Económica. Como titular, coordinó la Biblioteca Hispanoamericana, un ambicioso proyecto cultural acordado por la primera cumbre iberoamericana realizada en Guadalajara, México, en 1991. Fue autor de Estudios de Derecho Constitucional, Cambio Estructural de México y el Mundo, Una mirada hacia el futuro, Cambio de rumbo, Testimonio de una presidencia. Algunas distinciones de las últimas: Orden del Sol del Perú, Orden Mexicana del Águila Azteca, Orden Nacional José Martí, Orden de Jamaica, Orden de las Palmas Académicas, Collar de la Orden de Isabel la Católica. Estas 6 órdenes las recibió como reconocimiento después de ser presidente de México. En el año 2012, el 1 de abril, fallece don Miguel de la Madrid Hurtado. Cumpliendo su voluntad, es velado en su casa en el área de su biblioteca. Se realizaron varios homenajes, uno de ellos en el Palacio Nacional, en el Patio de Honores, presidido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Él pronuncia un discurso elocuente en honor del expresidente.